Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. La noche del 29 de enero de 2020 va cayendo sobre Amberes, Bélgica. A su puerto, el segundo más grande de Europa, llegan cada año 240 millones de toneladas de ropa, tecnología, cereales, frutas, madera, minerales. Un gigantesco Tetris de contenedores que la policía y los oficiales de aduanas ordenan de forma rutinaria. En este helador día de invierno, los agentes revisan un cargamento llegado unas horas antes desde Brasil. Pero entre las enormes bolsas de sal marina, algo les extraña. Algo que se parece a la sal, pero no lo es. Un alijo de 1.350 kilogramos de cocaína destinada a acabar en las narices de los consumidores belgas, neerlandeses o alemanes. Durante los siguientes meses, la policía irá desenredando la trama criminal, hasta dar, en mayo de 2021, con uno de sus capos. Un nombre conocido por los aficionados al fútbol: Quincy Promes. Habilidoso extremo del Ajax y del Sevilla, 50 veces internacional con la selección de Países Bajos y ahora sospechoso de una operación de narcotráfico a gran escala. Y sin embargo, como si hubiera anticipado la jugada, Promes ya le ha tirado uno de sus muchos regates a la justicia. Desde febrero de 2021 milita en el Spartak de Moscú. Y es que Rusia tiene una ventaja para él: carece de tratado de extradición con los Países Bajos. Mientras los cargos crecen y las condenas van cayendo, Promes seguirá jugando al fútbol. 5 años después de que la policía descubriera aquella tonelada de coca en Amberes, si alguien ha podido sentar a Promes en el banquillo, han sido sus entrenadores. En ningún caso, los jueces. Pero en febrero de 2024, el Spartak realiza un stage en Dubái. Es allí, menos protegido que en Rusia, cuando Quincy decide ser más Quincy que nunca. Tras un incidente con la policía, el jugador acaba en comisaría. Si no lo sabía, seguro que su abogado se lo recuerda entonces. Emiratos Árabes Unidos sí extradita a los Países Bajos. Y sin embargo, los meses pasarán y el jugador seguirá lejos de los tribunales. Tras un breve paso por la cárcel, ahora disfruta de la libertad condicional en Dubái. Sube stories en restaurantes de lujo, publica canciones de rap y se entrena con un equipo de segunda división. Tiene 32 años. Lleva una vida de fugado premium, casi de rey emérito, mientras la diplomacia de 3 países discuten qué hacer con él. Se trata de Quincy Promes y suyo es este primer brazalete de la 4ª temporada del True Crime del Balón. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Gol del Spartak, gol de Quincy Promes. Y hoy, la Mocamafia holandesa es la organización más poderosa. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Damm. El enigma de Quincy Promes. 31 de agosto de 2018. El mercado de verano apura sus últimas horas cuando en la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán se presenta una nueva incorporación en la liga. Hola, soy Quincy Promes. Yo muy feliz de estar en Sevilla. Vamos mi Sevilla, Sevilla campeón. Ante los medios de comunicación comparece un joven neerlandés algo tímido. Le acompañan el presidente de la entidad, Pepe Castro, y su director de fútbol, Joaquín Caparrós. Precisamente el mandamás hispalense ofrece la clave de su fichaje justo al iniciar el acto. Procedemos a la presentación de nuestra nueva adquisición, Quincy Promes. Todos lo conocéis, sabéis su bagaje deportivo y nosotros no solo lo sabemos, sino que lo hemos sufrido el año pasado.
Así que a partir de ahora será al revés, lo sufrirán los rivales. Sin nombrarlo, Castro se refiere a la goleada que el Spartak de Moscú le infringió al Sevilla pocos meses atrás. En aquel 5-1 había destacado un extremo habilidoso, rápido y con gol. Samedov pone el balón por dentro, buscaba a Promes, el rebote favorece ahora a Popov, la centra Popov, el rebote, gol. Gol del Spartak, gol de Quincy Promes. En esa noche fatídica para el Sevilla de Eduardo Berizzo, Quincy marcó 2 tantos y firmó otras 2 asistencias. Fue entonces cuando la dirección deportiva hispalense tiró de la fórmula más clásica de los ojeadores: apuntar el nombre de los jugadores que lo han hecho bien, incluso demasiado bien, contra tu propio equipo. Desde luego la Champions, qué peligrosa es, ¿eh? Incluso el equipo que menos te lo esperas te puede propinar una goleada como esta. Ahora, 10 meses y 20 millones de euros después, Promes cambia la capital rusa por la andaluza. Una mejora evidente para él, pero no un gran fichaje para el Sevilla. Yo cuando le conocí era un futbolista prometedor, que ya tenía logros en su carrera, pero que... Pablo Machín, exentrenador del Sevilla. Pues pensábamos que podría dar todavía un salto de calidad mayor y la lástima es que tampoco se adaptó del todo bien. La llegada de Promes coincide con el arranque de la temporada. Pablo Machín le reconvierte en un carrilero por banda izquierda. El entrenador soriano será destituido en marzo, pero guarda un buen recuerdo del futbolista, a pesar de algún episodio de indisciplina. Me llegó que había tenido algún altercado, alguna salida fuera de tono por la noche, y incluso recuerdo que estuve comentándolo con Carrizo y con Navas, que eran los capitanes, pues para que ellos también pudieran hablar un poco con él. Y recuerdo que al poco tiempo nos llegó que habían hecho un control de alcoholemia, creo que en Marbella, y bueno, que había dado positivo. Marbella, uno de los polos de atracción de la farándula europea. También un punto de encuentro para mafias de diferente pelaje. Entre ellas, la temida Mokromafia, compuesta en su mayoría por ciudadanos holandeses de origen magrebí. En 2024, uno de sus cabecillas será detenido precisamente en la Costa del Sol, solo para fugarse unos meses después. Y otro de sus capos ha sido capturado en Dubái. Pero no nos adelantemos. Esta ciudad de Emiratos Árabes volverá a salir. Estamos en 2019 y a Quincy aún no se le ha vinculado con ninguna investigación criminal. Lo más sospechoso de su paso por Sevilla es el nombre de su restaurante favorito. La mafia se sienta a tu mesa. Eso y un exagerado sentido de la generosidad. Él estaba en una tienda de Apple. Hubo un niño que estaba preguntando por un móvil. Le vio, según me comentaba él, esos ojos que le recordaron un poco a él en su infancia y bueno, sin más, le compró el móvil al niño. Promes deja otra anécdota parecida en la terraza de la mafia, que, recordemos, en 2019 solo es su restaurante preferido en Sevilla. Le saludaron en una terraza, había una despedida de soltera y pagó la cuenta de lo que estaban consumiendo, ¿no? Bueno, eso dice que es una persona muy generosa, pero que también entendemos todos que eso no es normal. En sus conversaciones con Pablo Machín, el pasado de Promes aflora como origen de muchos de sus comportamientos posteriores. Y yo recuerdo que él me explicaba que venía de una familia humilde, que él había pasado muchas horas en la calle y eso te hace también espabilarte. Quienes hayáis escuchado el primer capítulo de Brazalete, quizá recordéis que de Surinam procede casi medio millón de habitantes de los Países Bajos. En su mayoría, llegados antes de 1975, cuando esa colonia neerlandesa en el Caribe accedió a la independencia. Grandísimos futbolistas salieron de esa comunidad: Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf o Virgil van Dijk. Tras sus pasos apuntaba también Quincy Anton Promes, nacido el 4 de enero de 1992 en Ámsterdam, en el seno de una familia de origen surinamés. De hecho, se le llegó a considerar uno de los mayores talentos de la Academia del Ajax, llamada, de manera poética, de Toekomst, el futuro. Pero el futuro se iba a torcer para el joven Quincy. Tras la separación de sus padres, llegaron las malas influencias. Como él mismo ha declarado: crecí siendo una rata de la calle.
Si todos los demás se iban a la izquierda, yo me metía por la derecha. Hice amigos buenos y amigos malos, y al final todo acabó como una especie de tornado. Sin embargo, en otra entrevista, matiza sus palabras. Mi infancia, no me puedo quejar. Mis padres se separaron cuando yo tenía 13 años. Claro, eso fue duro. Fue entonces cuando empecé a mudarme por diferentes barrios de Ámsterdam, con mi madre. Pero la relación con mi padre siempre ha sido buena, y ahora incluso lo es mejor. También entre ellos tienen muy buen rollo. Bueno, no suena a la peor de las separaciones. Pero lo cierto es que aquel acontecimiento iba a tener un peso en el juego de Quincy. Integrado en las categorías inferiores del Ajax desde los 10 años, a los 16 tiene que abandonar de Toekomst. De nuevo, volvemos a su recuerdo de aquel revés en plena adolescencia. Nunca me dijeron la razón exacta de mi salida, pero si miro en el retrovisor y soy honesto, creo que estaba fuera de control. Acabé generando frustración contra entrenadores y compañeros de equipo, así que si no encajas en el grupo, si eres la manzana podrida, lo mejor es que te vayas. ¿Recordáis aquello de fui una rata de la calle y lo de amigos buenos y amigos malos? La verdad, no parece en sintonía con lo que acabamos de oír. Lidiar con la gestión emocional a los 16 años diría que nos ha pasado a todos. A algunos nos sigue costando incluso a los 40. Pero ojo que esta dualidad va a ser una constante en las declaraciones de Quincy. Uno nunca sabe si sus alusiones al submundo criminal son reales o solo la versión exagerada de alguien a quien le gusta hacerse el malote. En todo caso, algo detectaron en el Ajax. Según ha trascendido recientemente, 2 detectives del club reprendieron al chico por algunas de sus amistades. Luego volveremos a ellas y también al detalle de por qué el Ajax tiene detectives. De momento, os dejo una pequeña Se trata del rapero Joey A.K. Sí, acá, como las iniciales de Kalashnikov. Por ahora solo os hago una reflexión. Difícil dar con una fórmula para que el rap le resulte aún más atractivo a un adolescente que 2 adultos echándole la bronca por tener un colega rapero. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. A sus 16 años y con unas condiciones envidiables, Quincy medita dejar el fútbol. Su madre insiste en que siga jugando, aunque sea lejos del Ajax. Y recala en el Haarlem. No os equivoquéis, el barrio chungo está en Nueva York. El Haarlem de los Países Bajos es una anodina ciudad de provincias. La mala noticia para Quincy es que al poco de llegar, el club se declara en bancarrota. Es entonces, verano de 2009, cuando se muda a Enschede para vestirse la camiseta del Twente. 3 cursos más tarde, en abril de 2012, un Quincy de 20 años debuta en la Eredivisie, la máxima categoría del fútbol neerlandés. Tras una exitosa cesión al Go Ahead Eagles, llegan las primeras ofertas internacionales. La Juventus o el Valencia se interesan por un reciente internacional con la selección de los Países Bajos. Sí, Quincy ha debutado con la Orange en marzo de 2014, en Saint-Denis, contra Francia, y con muchos nervios. De hecho, antes de tocar el primer balón, le suelta un plantillazo en la cara a Patrice Evra. Faute sur le joueur de Manchester. Et coup de sifflet de M. Atkinson, qui est très levé de Quincy Promesse. Louis van Gaal no lo convocará para el Mundial de Brasil, pero definitivamente la Eredivisie se le ha quedado pequeña. ¿Y ahora qué? ¿La Liga? ¿La Serie A? No. Su siguiente capítulo Quincy lo escribirá en la Premier, pero no en la inglesa, sino en la rusa. Por 12 millones de euros, Promes desembarca en el Spartak de Moscú, el club más importante del país, pero que acumula 3 lustros sin ganar el campeonato. Nos lo cuenta Roger Shuriak, coordinador de la revista Panenka. Vencedor de 12 ligas soviéticas y otras 9 rusas, la rutina victoriosa del Spartak pareció secarse con el comienzo del siglo XXI. Justo entonces, con un Vladimir Putin recién llegado al Kremlin, el dinero de la empresa energética Gazprom, controlada por el Estado ruso, empezó a levantar en San Petersburgo un rival digno para los equipos moscovitas. El Zenit, que solo había ganado una liga hasta 2007, acumula 10 desde entonces. Por si a alguien le quedaba la duda, os ahorro la búsqueda en Google. Putin nació en San Petersburgo y es aficionado del Zenit. En ese contexto, aún tiene más mérito la liga que Quincy aupará con el Spartak.
llega en la temporada 2016-2017, tras una victoria contra el Tom Tomsk 1-0 con gol de, Quincy Promes, que acaba siendo elegido mejor jugador de la temporada. Входит в штрафную Промес, можно бить, и он бьет по воротам. И счет становится 2-0. Я сказал, что Промес в конце концов возьмет игру на себя. И он это сделал. Видимо, уже такое количество передач раздал Quincy Promes по ходу этого матча. Tras 135 partidos y 66 goles con el Spartak, Quincy firma en 2018 por el Sevilla, solo para regresar un año más tarde a su casa, al Ajax. Los Países Bajos le esperan con una realidad muy alejada del tópico. Tulipanes, zuecos y coffee shops. El paraíso liberal de Europa, el de la tolerancia y la diversión, hace tiempo que se ha nublado. Con una criminalidad disparada, el 59% de los ciudadanos neerlandeses consideran que su país se está convirtiendo en un narcoestado. El periodista Edwin Vinkels nos traza el recorrido histórico del crimen organizado en el país de la naranja mecánica. Holanda, de un país, bueno, mucha gente de fuera no lo consideraba un paraíso de la tolerancia, un país seguro, etc. Eso empezó a cambiar ya hace muchísimos años. Primero hubo una gran mafia, digamos, auténticamente holandesa, de gente de Ámsterdam, que controlaba el mundo de las drogas en Holanda. Eran ellos, y te hablo hace ya 20 años, que por ejemplo, Ámsterdam y Rotterdam, por ejemplo, son ciudades más pequeñas que Barcelona y Madrid, pero cada año tenían muchos más asesinatos, homicidios que Barcelona y Madrid. O sea, y un montón de estos asesinatos eran por peleas entre los grupos criminales, eran liquidaciones. El uno mataba al otro, si algo fallaba en un transporte de cocaína, pues mataban a uno del que sospechaban que era responsable de la pérdida de cocaína. Tras los criminales locales se asentaron los de origen balcánico. Y ahora, quien parte el bacalao es la mocromafia. Este grupo está detrás del asesinato del periodista Peter de Vries, o de las amenazas a la princesa Amalia, la primogénita de los reyes Guillermo y Maximina, quien por indicación policial ha pasado algunos meses camuflada en Madrid. Como ha sucedido antes con italianos y rusos, un mafioso no es digno de ese nombre hasta que no tiene series o pelis a su nombre. Bueno, pues la Mocro ya tiene una en Netflix. Regel die mannen en wapens. Veel wapens. Hij steekt heel Antwerpen in de fik. Als die er naar buiten komt, dan gaat ze er de wacht. Y otra en Movistar, bajo el título de Marbella. Marbella es muchas cosas. Y una de ellas es que es la ONU del crimen organizado. Y hoy, la mocromafia holandesa es la organización más poderosa. ¿A que no os esperabais a Hugo Silva en brazalete? Sinceramente, yo tampoco. Pero así de sorprendente viene la cuarta temporada del True Crime del fútbol. En todo caso, la Mocro no es la única red de crimen organizado en Países Bajos. Hay otras, como la liderada durante años por Piet Fortel, originario de Surinam y con buenas conexiones para introducir cocaína procedente de los puertos brasileños. Él aparece en varios puntos de la investigación sobre Quincy. Andrea Ginés tiene más datos. Además de sus actividades delictivas, Siegfried Piet Fortel es un fanático del fútbol. En 2010, poco después de meter 1.100 kilos de coca en el puerto de Rotterdam camuflados en un cargamento de whisky, logró fotografiarse con los Reyes de Holanda tras la final del Mundial de Sudáfrica. Cabe preguntarse si los guardaespaldas reales aún estaban aturdidos por el gol de Iniesta. 2 años después, en 2012, Fortel presenciaría un Barça-Milán desde uno de los palcos VIP del Camp Nou. ¿Que cómo lo sabemos? Fácil, porque fue arrestado a la salida del estadio y extraditado a Ámsterdam. Permaneció en prisión hasta 2014, cuando escapó y se refugió en Surinam, pero en 2022 volvió a ser detenido cuando quería volar a la isla caribeña de Aruba, a una integrante del Reino de los Países Bajos. Desde entonces, ve los partidos en una prisión neerlandesa. Quedémonos con el nombre de Piet Fortel, porque él resulta una figura trascendental en el descenso de Promes al crimen organizado. Y no va a ser el único futbolista de los Países Bajos en repartir su tiempo entre la alta competición y los bajos fondos. Nolito que recorta. ¡Gol! ¡Gol del Sevilla! ¡Gol de Promes! Empata
el partido. En el verano de 2019, Quincy se despide del Sevilla con un doblete en un bolo de la Liga en Tanzania. No sirve para maquillar las malas sensaciones de una temporada complicada en Nervión. Por 17 millones, casi lo mismo que había costado, la entidad hispalense le traspasa al Ajax. Ese club en el que se formó, al que creció animando y en el que le vetaron en edad juvenil. Quincy vuelve a casa. Sin embargo, pocos días después de debutar con el primer equipo del Ajax, otro jugador de origen surinamés le robará los titulares de prensa. Kelvin Maynard, un discreto lateral que había jugado en el Volendam, el Burton Albion o el Amberes. En la tarde del 18 de septiembre de 2019, Maynard se dirigía a una cita con unos desconocidos sin percatarse de que un scooter negro seguía su Volkswagen Golf. Aprovechando un semáforo en rojo, los dos ocupantes de la moto sacaron un arma y vaciaron el cargador a través de la ventanilla de Maynard. En un gesto reflejo, el jugador apretó el acelerador, estrellando el coche contra una estación de bomberos cercana. Los sanitarios no podrían hacer nada por su vida. Rápidamente un nombre surge en las investigaciones: Piet Wortel, ese señor de la droga de origen surinamés del que os hemos hablado. Resulta que en ese mismo verano de 2019, Wortel había orquestado un envío de 400 kilos de coca hasta el puerto de Rotterdam. Teóricamente ese envío fue descubierto por la policía, pero, como nos ha contado Edwin Winkels, a cada alijo interceptado suelen sucederse los ajustes de cuentas. Wortel no se fió, ordenó vigilar a sus 4 socios en la operación y ¿qué descubrió? Un repentino aumento en el nivel de gasto de sus colaboradores. En un lapso de 2 meses, los 4 caerían asesinados. El cuarto, precisamente, era el futbolista Kelvin Maynard. Y no es el único jugador neerlandés implicado recientemente en el tráfico de drogas. ¿Verdad, Andrea? Pues no, Aitor. Quizá la más llamativa es la de Winnie Marza. Nacido en las Antillas holandesas en 1984, entró en las inferiores del Ajax. Tenía una carrera prometedora ante sí, pero al llegar a los 18 años dejó de ir a los entrenos. Cuando uno de sus amigos, Harvey Sajas, le preguntó el por qué, Marza le mostró un fajo de billetes. Ganaba mucho más pasando droga que el balón. Entraría en la mocromafia, a la cual lideró hasta que un ajuste de cuentas por una carga de 200 kilos desaparecidos acabó con 80 balas en su cuerpo. Fue el comienzo de las conocidas como Mocro Wars. Harvey Sajas jugaba con Marza y otros 8 chicos en una plaza del barrio de The Pipe. De todos ellos, hoy solo vive Sajas, cuyo apellido quizá os suene porque llegó a ser inscrito en el Real Madrid Castilla y a jugar 3 minutos con el AC Milan gracias a su amistad con otro canterano del Ajax, Clarence Seedorf. Roger, ¿tienes otros casos de futbolistas holandeses relacionados con los bajos fondos? Pues sí. En 2022, el internacional sub-19 Mohamed Yataren fue acusado de tener vínculos con la mocromafia, después de que uno de sus presuntos miembros llegara al juzgado en un automóvil perteneciente a Yataren. Las autoridades holandesas descubrieron que el futbolista era amigo y asociado de algunos miembros de alto rango en ese grupo criminal. Poco después, el habilidoso extremo comenzó a recibir amenazas de muerte en las redes sociales y el Ajax, su equipo en ese momento, trató de rescindir su contrato. Actualmente, tras varias cesiones infructuosas, busca reencontrarse con el fútbol en el modesto RKC Waalwijk. Otro caso parecido llegó en 2023, cuando David Méndez da Silva, campeón de Holanda con el AZ y de Austria con el RB Salzburgo, sería condenado a 7 años de prisión por traficar con 179 kilos de cocaína. Y aún más recientemente, en septiembre de 2024, el exjugador Ronnie Stam ha sido detenido para evitar su ida a Dubái. Vaya, ya van unas cuantas veces que hablamos de esta ciudad de Emiratos Árabes, pero dime, ¿de qué se le acusa a Stam? Pues concretamente la introducción de, 2.217 kilos de coca en Holanda junto a su clan familiar, así como del lavado de cientos de miles de euros. Resulta que Ronnie Stam, ex del NAC, del Twente y del Wigan, coordinaba a los distribuidores mediante una aplicación encriptada llamada Sky y Sisi. Algo me dice que no será la última vez que oigamos hablar de esa app de mensajería. Por cierto, mientras te oía, me ha dado tiempo a confirmar que Ronnie Stam no es familiar de Jaap Stam, y mira que como central este último daba bastante miedo. En todo caso, la distancia entre el fútbol y el inframundo parece sorprendentemente pequeña en los Países Bajos. La mayoría no son jugadores fueron jugadores muy conocidos, pero es más una muestra de que el problema de las drogas está en absolutamente todas las capas de la sociedad holandesa. Desde consumidores, gente de buen nivel, por ejemplo, en una ciudad como Ámsterdam, donde hay un increíble consumo de cocaína. El criminólogo Robbie Rocks apunta que futbolistas y criminales coinciden a menudo en la vida nocturna. Algunos jugadores provienen de los mismos barrios que los delincuentes.
Además, el estilo de vida de los deportistas de élite, dinero, estatus, lujo, atrae a los mafiosos. Y a la inversa, hemos visto que también la ostentación de los traficantes puede hacer descarrilar a algún joven futbolista. Los clubes intentan protegerlos de las malas influencias, pero no siempre con éxito. ¿Os acordáis de que los investigadores a sueldo del Ajax se alarmaron por las amistades raperas de Quincy Promes? Bueno, ha llegado el momento de conocerlos. Arno van Leuven y Bob Schangen son dos detectives retirados que fueron contratados por el Ajax para educar a los canteranos sobre el peligroso encanto de la delincuencia. Son ellos los que trataron de advertir a Quincy. ¿Qué es lo que les alarmó, Andrea? En primer lugar, su relación con Joey Kay, el rapero del grupo Zone 6. 5 años más joven que Promes. Joey ha tenido varias causas por secuestro, amenaza y participación en tiroteos. La justicia además considera que sirve como gancho para que muchos jóvenes en barrios desfavorecidos acaben descargando la droga de clanes como el de Piet Wortel. Con Joey K. Quincy ha colaborado en el tema que estamos oyendo, Op me praten. Habla conmigo. Piet Wortel, el señor de la coca. Ya hemos hablado de él y volveremos a hacerlo en breve. Pero espera, hubo una segunda razón para encender la alarma con las amistades de Quincy, ¿no? Sí, y ese es JJ, también conocido como Yaga Yaga. Su caso se relata más brevemente. Está en la cárcel, condenado a 18 años por asesinato. Quincy Promes también ha compartido un tema con él, Fall. Bueno, Quincy Promes ha ido desarrollando su vertiente musical y ha colaborado con muchos grupos o cantantes de la escena rap. También con otros futbolistas con ínfulas artísticas, como su gran amigo Memphis, exjugador del Barça y del Atlético de Madrid. Las letras son siempre un pelín soberbias, pero cantar no es ningún delito de momento. Dar órdenes sobre la descarga de 1.350 kilos de coca en el puerto de Amberes, eso sí es un delito. Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestra newsletter semanal en brazaletenegro.com. Muelle 869 de la Terminal Europa, Amberes, al norte de Bélgica. La noche del 29 de enero de 2020 cae cuando el Cap San Nicolás se recorta en la distancia. Se trata de un mastodonte de 333 metros de eslora y capacidad para 10.000 contenedores. Procede de Brasil y, entre otras mercancías, afirma cargar con sacos de sal. Como sabemos, en realidad no solo trae condimento para las ensaladas. Mientras tanto, en un almacén en Ferrebroek, al otro lado de la frontera belga-holandesa, el amarre del barco se espera con gran expectación. Se comparte una foto en un chat grupal en el que también está Quincy Promes. El futbolista profesional, junto con un familiar, da instrucciones a sus soldados sobre qué hacer con el contenido de ese contenedor. Cada bolsa, 3 bloques, 650 en total, todos con el mismo sello de un tigre negro. Teclea en inglés. Lo que Quincy desconoce es que el equipo de inteligencia criminal ya lo tiene en su punto de mira. Los chats grupales en los que participa a través del servicio de mensajería Sky ECC ahora pueden ser descifrados. Un cuarto de hora más tarde, un camión se dirige a la terminal, carga un contenedor del barco y desaparece en la noche. Pero unas horas más tarde, el mismo camión regresa y deja el container en su lugar. Al ser abierto, los agentes comprueban que las bolsas de sal siguen apiladas, pero en el centro del contenedor se aprecia un hueco. Falta algo. Los policías emplean varillas de sondeo, pero no encuentran restos de estupefacientes. En Ferrebroek, varios extractores ya han hecho su trabajo. Dirigidos por Promes, entre otros, han asegurado el botín. Un trabajo pesado, pero los 650 kilos de cocaína están a salvo. En el grupo de chat, Promes elogia a sus soldados. Ajenas a todo ello, las autoridades alemanas solicitan bloquear otros 5 contenedores. Estos también deberían cargar sal. Sin embargo,
Al abrir uno de ellos, los agentes se topan con 712 kilos de cocaína. Mierda, tío. Escribe Promes en el chat, a lo que un cómplice responde: gajes del oficio. Así pues, de los 2 contenedores supuestamente gestionados por Promes, uno es interceptado. Hay suficientes pruebas de que el futbolista ha sido el financiador del transporte. Según la Fiscalía, el jugador del Ajax ha invertido una suma considerable en el envío, unos 200.000 euros, que se habrán multiplicado varias veces con los beneficios de la coca desaparecida. ¿Sabéis con quién se ha asociado a tenor de las investigaciones? Correcto, con Piet Wortel, el capo sospechoso de asesinar al también futbolista Kelvin Maynard. ¿Y por qué tanto lío en Amberes?, os preguntaréis. Andrea, ilústranos. Más de una tercera parte de toda la coca incautada en Europa se detecta en Amberes, ubicada en el lado belga de la frontera con Holanda. En 2022 se interceptaron 116 toneladas en Amberes y otras 60 en Rotterdam, ya en Países Bajos. La mitad de la coca decomisada en Europa entra por los 2 principales puertos del continente, que están a escasos 100 kilómetros el uno del otro. En los últimos 4 años, Amberes ha vivido 81 ataques con granadas, incendios y pequeñas bombas vinculados a ajustes entre bandas. Recordad que si 1 kilo de coca vale menos de $2.000 en Colombia, su precio se dispara por encima de los 50.000 en las calles de Ámsterdam o Berlín. Para cuando el proceso judicial se ponga en marcha, a Quincy le habrá dado tiempo de hacer otra fechoría. En julio de 2020, aprovecha una fiesta familiar para soltarle un navajazo en la rodilla a uno de sus primos. Según las escuchas realizadas por la policía, Quincy preguntará a un miembro de su familia: ¿dónde le he dado? Para luego especificar en una charla con su padre que no quería darle en la pierna, sino en el cuello. Solo está vivo porque te metiste por medio, si no lo habría matado. La próxima vez serán balas. En diciembre de 2020 será interrogado por primera vez por el caso apuñalamiento. El panorama judicial cada vez pinta peor para él. Así, 2 meses después, en febrero de 2021, Promes protagoniza una huida hacia adelante. Vuelve al Spartak de Moscú. El fútbol le brinda una segunda oportunidad. Y además, en un país sin acuerdo de extradición con los Países Bajos. Quincy goza en Rusia de un estatus de estrella. Las relaciones entre Moscú y La Haya, además, no son buenas desde 2014, cuando un vuelo de Malaysian Air con 193 neerlandeses a bordo fue derribado sobre el Donbass por un misil prorruso. La geopolítica se aliará aún más con Promes tras el comienzo de la guerra de Ucrania en 2022. Con el bloqueo total de Rusia y la falta de partidos internacionales, el futbolista se encapsula en Moscú, a donde no puede llegar la justicia holandesa. O parezcamos incrédulos, pero no le influía o no le interfería lo que a cualquier persona podría interferirle. Es decir, o él evidentemente tendría la conciencia tranquila para poder hacer después su trabajo, porque en el campo y en el terreno de juego no lo influenciaban. Quien me atiende por teléfono es el sevillano Guillermo Abascal, un trotamundos de los banquillos a pesar de su juventud. A él le toca entrenar a Promes en su segunda etapa en Rusia. Tiene razón en que sus causas pendientes no parecen afectar al juego de Quincy. En la 21-22 acaba como pichichi de la Premier y 2 años después sobrepasa a Igor Titov como máximo goleador en la historia reciente del Spartak. Al igual que Machín, Abascal destaca la generosidad de Quincy. Del partido que jugamos en casa con menos 14 grados, sabiendo que era muy difícil mantener el estado del césped, al acabar el partido se fue para los jardineros, se hizo una foto con ellos y le dio su bonus del partido. Hay una continua disonancia entre lo que refieren quienes conocen a Quincy y aquello de lo que la Fiscalía, con pruebas periciales, le acusa. Porque los goles no paran, pero las sentencias tampoco. En junio de 2023 es condenado in absentia a 18 meses de prisión por el asalto agravado a su primo. El veredicto del caso Amberes, en cambio, no se conocerá hasta el 14 de febrero de 2024. 6 años de prisión por contrabando de drogas. De nuevo, Promes no se presenta al juicio. ¿Por qué? Pues porque ese día está jugando un partido con el Spartak. Pero adivinad dónde. Con el parón invernal, la mayoría de clubes rusos buscan calor. Antes venían al sur de España, pero desde hace unas temporadas, Emiratos Árabes Unidos es el destino. La temporada pasada, Promes no se arriesgó a salir de Rusia, pero en 2024 sí. De hecho, a tenor de su Instagram,
Llevaba un mes en Dubái cuando el Spartak aterrizó en la ciudad emiratí más poblada, con casi 4 millones de habitantes. Además de los rascacielos y la gasolina barata, la región cuenta con algunos encantos no tan obvios. Un informe de la Unión Europea afirmaba en 2021 que el Emirato se ha convertido en un lugar clave para actividades de lavado de dinero asociadas con el tráfico de cocaína. Además, los Emiratos constituyen una zona segura para las inversiones rusas. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, los rusos se han convertido en la nacionalidad más presente en Dubái. Ir y volver de Moscú a Dubái cuesta alrededor de $120 en febrero. Los rusos no necesitan visado para volar al país. Pueden abrir cuentas bancarias si tienen un contrato local o compran propiedades en los Emiratos Árabes Unidos. Además, Dubái cuenta con un sistema fiscal favorable. No hay impuestos sobre la renta, ni del lujo ni de sucesiones. Por ello, más de 1 millón de rusos visitaron los Emiratos en 2022, el doble que el año anterior. Bien, allí es donde el Spartak prepara la segunda parte de la temporada 23-24. El 14 de febrero llega la condena de Quincy por narcotráfico. 6 años de prisión mientras el fisco embarga sus 9 casas en Holanda. Sin embargo, esa misma tarde el jugador ejerce de capitán y se conjura ante sus compañeros. Y luego salta al campo y marca 2 goles en un amistoso contra el Kairat de Kazajistán. Una semana después deja un hat-trick contra el Astana. Será su último partido hasta la publicación de este podcast. Porque el 29 de febrero, con el equipo en el aeropuerto de Al Maktoum para regresar a Moscú, la policía le impide subir al avión. Como entrenador del Spartak, Guillermo Abascal vive esos momentos de cerca. Él se queda con la gente del club, con la seguridad del club. Y nada, le pregunté al delegado y me dice, no, él va por otra puerta que tiene que esperar. Y cuando ya estábamos para embarcar me dicen que no puede viajar, que se queda la seguridad del club con él y que ya verán en los próximos días, que nos informarán de lo que pasará. Las informaciones vuelan. Parece que en una de sus escapadas nocturnas Quincy ha tenido un incidente viario. Se ha negado a pararse ante la policía y ha emprendido la huida. Un delito penado con hasta 3 años de prisión en los Emiratos. Por ello, es requerido por las autoridades y días después, detenido. Ahora sí, todo el mundo piensa que Quincy va a ser extraditado a los Países Bajos. 9 meses después, eso aún no ha ocurrido. Sí, por un lado es extraño, pero otro, no lo han extraditado todavía porque está pendiente de juicio en Dubái mismo. Pues él está libre ahora, no lo han detenido pese a las condenas graves que tiene en Holanda. Eso sí puedes decir que es raro, porque ahí lo tienen que juzgar, pero aquí son 7 años y medio de prisión, que sería razón para detenerlo. Su abogado dice que él está dispuesto a viajar voluntariamente a Holanda para asistir al recurso que ellos han presentado, pero quieren tener la garantía que cuando llegue a Holanda que no lo detengan. Cabe preguntarse si a Quincy Promes no le deberían convalidar un máster en política internacional. Sea de manera consciente o inconsciente, pocos como él en el arte de usar la geopolítica como un Kleenex. De momento Promes no se ha movido de Dubái desde marzo, cuando fue detenido en la prisión de Al-Awer, de la que la prensa holandesa publicó relatos truculentos. Poco después, la justicia emiratí le concedería la libertad condicional. Pero cuando parecía entre la espada y la pared, es decir, entre la extradición a Holanda y la prisión en los Emiratos, Quincy ha vuelto a tirar un regate. A comienzos de septiembre de 2024, el United FC anunciaba su fichaje. Se trata de un equipo que ni siquiera milita en la primera división, sino en segunda. Y puede que yo esté comenzando la 4ª temporada con el True Crime muy subido, pero dejadme que os añada un pequeño detalle. El United FC es un equipo recientísimo, fundado en 2022 por un conglomerado oportunamente confuso de eso que se suele llamar empresarios del Este. Como presidente figura un tal Ilie Shevanu, ¿verdad, Roger? Eso es, hijo de Pavel Shevanu, quien fuera presidente de la Federación de Fútbol Moldava durante la friolera de 22 años, algo así como el Ángel María Villar de Chisinau. Pero si el padre había destacado en tiempos de la URSS, su hijo Ilie se labró su carrera en el fútbol ruso. Allí jugó durante 7 temporadas hasta colgar las botas. Ahora, con 37 años, figura a la cabeza de este neoclub en Dubái. Vale, pero algo me dice que un perfil así necesita a alguien por detrás poniendo pasta para levantar un club en Dubái. Correcto. Uno de los socios del United es Daniel Petrov, un lituano de 28 años propietario de la moderna ciudad deportiva en la que juega el equipo.
A tenor de su perfil en Instagram, el chaval está muy bien conectado. Mezcla fotos en restaurantes de lujo de la Costa Azul con selfies junto a Gianni Infantino. Además, se muestra implicado con el Pafos FC, un club chipriota cuyos propietarios, qué casualidad, también son millonarios ex-URSS. Por cierto, te gustará saber que el delantero del United FC y algún que otro cedido proceden del Pafos. En todo caso, ese United FC con aroma postsoviético es el que ahora ocupa a Quincy, al menos sobre el papel, porque el jugador neerlandés no ha ido convocado a ninguno de los partidos que el equipo ha disputado. Por mucho que su incorporación se haya publicitado en la web del United, su fichaje aún no ha recibido el CTI, el Certificado de Transferencia Internacional de la FIFA. En el momento de grabar este podcast ha transcurrido un mes desde el anuncio, pero de Quincy no hay ni rastro. Lo que sí sabemos es que su contrato con el United incluye una cláusula que permitirá al jugador regresar al Spartak tan pronto pueda abandonar los Emiratos. ¿Gana el jugador? ¿Gana el club emiratí? ¿Gana el Spartak? Aquí la única que se queda con un palmo de narices es la justicia holandesa. A lo largo de su carrera, Quincy Promes ha celebrado sus muchos goles de la misma manera, colocándose una mano sobre la cara a modo de máscara. Pero fuera del campo también es complicado intuir su verdadero rostro. Parece un tipo tranquilo, y quienes le conocen hablan maravillas. Quizás solo sea un inocentón deslumbrado por el glamour gangsta. O quizá no, quizá haya mucho más. Y realmente sus 2 condenas, actualmente en apelación, acaben confirmando una pena combinada de 7 años de prisión. En todo caso, nunca ha sido más cierto aquello de que uno juega como vive. Porque como futbolista Quincy es eléctrico, imprevisible, siempre sobre la raya. Se me ocurre una forma de preguntarle qué piensa. Oír su última canción, 100 Stones, 100 piedras, en referencia a una máscara de brillantes que una joyería de Londres le ha tallado. 100 piedras, todavía estoy brillando. Dicen que la carrera de ese chico es una lástima, pero no saben que nosotros ya hemos ganado hace tiempo. Embargaron mis casas, eso fue un movimiento cobarde. La policía entra porque saben que tengo pistolas. Es este juego de luces y sombras el que nos lleva a cerrar el capítulo con el mensaje que un aficionado escribió al anunciarse su fichaje por el Dubai United. Quincy Promes, who are you? Toch lijken op onze vaders. Het systeem is gebouwd om mijn jongens te laten falen. Iemand moet mijn kleintjes kijken als ze me nu komen halen. Rekeningen betalen, je ziet dat we hier nog stralen. Hier geen woorden maar daden, een fridikale. We zijn nog op stenen en we pushen al die palen. Zweer die mannen gaan niet halen, zweer die mannen gaan niet halen. Hasta aquí el primer brazalete de la 4ª temporada. Vuelve el True Crime del balón y vuelve también con su newsletter en brazaletenegro.com. Como sabes, este podcast es una coproducción de Panenka y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Gracias a Pablo Machín y a Guillermo Abascal por compartir sus vivencias con Quincy. Y gracias también al corresponsal Edwin Finkels por aportarnos contexto sobre los Países Bajos, así como al periodista asentado en Dubái que, de modo revelador, nos ha pedido permanecer en el anonimato. André Ignat, David Camilleri, Rob Román y Nacho Medina han colaborado en la técnica. Mario Ornat en el guión. Matías Rossi en el diseño de sonido. Edu Boada en las redes, así como Andrea Ginés y Roger Churiac en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo brazalete.